Yo soy Germán Rivera. Eh, Estaba en quinto semestre cuando me inscribí y actualmente estoy en octavo semestre. Soy de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Y pues bueno, les agradezco antes que todo su tiempo, el que estén aquí. Les voy a dar un tema que he tenido la oportunidad de trabajar los últimos 2 años, desde 2020, en investigaciones relacionadas al mismo. Afortunadamente han salido unas que otras publicaciones. Y pues bueno, espero que les interese el tema. Es un tema bastante novedoso, a pesar de que ya lleva casi 10 años investigándose a fondo, se siguen descubriendo cosas nuevas cada día. Y pues bueno, estoy aquí para compartirles un poco de este tema y pues que vean la importancia de cómo todo está conectado. Creo que muy bien lo mencionaba Uriel al inicio. Eh, Cada vez estamos viendo que la medicina no solo es estudiar órgano por órgano, sino verlo como un todo, y específicamente en el intestino, que es lo que vamos a estar platicando unos minutos el día de hoy, pues van a ver que tiene una gran influencia en todo lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Sin más, pues voy a dar inicio. Y el tema tal cual es el Gut-Brain Axis, eso es lo que quiere decir la GBA, el eje intestino-cerebro, y las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? Son 4 secciones muy breves. La primera es un breve repaso de las enfermedades neurodegenerativas. La segunda será la introducción al Gut-Brain Axis. La tercera, su relación con las enfermedades que ya habremos visto. Y finalmente, en unas 2-3 diapositivas, estaremos hablando de cuál es la investigación actual y a futuro para que esto sea una realidad y que ya se vea como un tratamiento en la medicina clínica. Antes que nada, tenemos que tener un concepto muy claro, y normalmente ustedes estarán de acuerdo conmigo. Cuando pensamos en neurodegeneración, nos viene a la mente el típico señor de la tercera edad, con lentes, carnoso, que ya va con bastón, que necesita apoyo de alguien más joven para poder pues, coexistir, ya que pues, su cerebro deja de funcionar de manera normal. Esa es una buena aproximación. Si ustedes escuchan neurodegeneración y piensan en eso, está bien. Sin embargo, hay que remodelar este concepto, hay que reestructurarlo. ¿Por qué? Porque la neurodegeneración va, lo ven ahí en la primera oración, desde un estado inicial, en donde se cuenta con un estado de salud del cerebro, comparado con un segundo estado, en donde hay una deficiencia. ¿A qué me refiero? Si del punto A, del día que hacemos la medición A, al día que hacemos la medición B, hay una neurodegeneración que incluye, y esto es importante, una muerte neuronal, estamos hablando de neurodegeneración. Sin embargo, el periodo del punto A al punto B no está definido en ningún libro, en ningún artículo, en ningún texto, por lo cual, con dicha explicación, podemos decir que existen enfermedades neurodegenerativas agudas y crónicas. Normalmente solemos pensar en el ejemplo que ya les ponía, de etapas de la edad avanzadas, donde incluso se coexiste con demencias. Sin embargo, no siempre es así, y un ejemplo de una enfermedad neurodegenerativa aguda puede ser un evento cerebral isquémico, en el cual del punto A, que puede haber sido el día de hoy, si mañana esta persona tiene un EBC, para pasado mañana ya será el punto B, y hay una neurodegeneración, donde se perdieron neuronas, se perdió capacidad cognitiva, sin embargo fue algo agudo, no fue algo crónico. Teniendo claro ese concepto, y nada más para reafirmar que no lo digo yo, como diría el meme, lo dice la ciencia, aquí vemos un poco de esto ya explícito en algunos artículos, que a pesar de que su característica principal es la cronicidad, ninguna definición incluye un periodo de tiempo específico, por lo cual podemos hablar de que existen patologías neurodegenerativas agudas. Teniendo esto en mente, ahora sí vamos a hablar de 3 patologías que serán las que abordaremos el día de hoy. La primera es Alzheimer. Y pongo aquí algunas palabras que son las que les pido que tengan en mente, tanto para entender la enfermedad como para relacionarlo con el eje intestino-cerebro. La primera es la cúmulo de beta-amiloide, las marañas fibrilares de proteína tau y una demencia progresiva. El Alzheimer, que es, bueno, es una patología neurodegenerativa, ya vimos cuál es su definición, que cursa con una demencia. No es lo mismo una neurodegeneración que una demencia, porque como ya vimos, en un EBC isquémico hay neurodegeneración, pero ya no hay más demencia, no es que siga perdiendo capacidades cognitivas o cerebrales a lo largo de la vida. Lo que se afectó en ese momento fue afectado, y si se controla la herida inicial y la herida secundaria, que ya hablaremos más adelante de eso, ya no hay más degeneración. En cambio, en la demencia se tiene una pérdida de las capacidades cognitivas y neuronales progresiva. Eso es lo que diferencia las enfermedades neurodegenerativas demenciales y las no demenciales. En esta enfermedad específicamente se afecta lo que es el hipocampo y los lóbulos temporales. Realmente, cuando empieza la diferencia entre uno y otro es controversial, pero realmente hay que definirlo en los lóbulos temporales, tanto en su cara exterior como en su cara interior. En la cara interior ya estaremos hablando más del hipocampo.
teniendo esto en mente y recordando las clases de anatomía, de neuroanatomía específicamente, y la función de cada sección, podemos entonces comprender por qué hay una incapacidad para aprender y retener información nueva. Si recordamos, para convertir una experiencia en una memoria, necesitamos estar haciendo este intercambio constante en rutas neuronales y sinápticas en el hipocampo para convertir esa experiencia en una memoria. Y si eso está dañado, pues evidentemente tendremos una dificultad para aprender y retener información nueva. Especificando un poco más en esto de las memorias, tenemos, según esta tabla del New England Journal, 4 tipos de memorias, de las cuales 3 tienen una relación anatómica común y pueden ser las episódicas, la de procedimiento y la de trabajo. Como podemos ver aquí, estas 3 tienen una coexistencia a nivel del lóbulo temporal. Aquí Wernicke sabemos que es nuestra corteza auditiva primaria, en el lóbulo temporal, y aquí otra vez infratemporal. Y bueno, las diferencias entre estas memorias se caracterizan para qué sirven. En la episódica te ayuda a recordar eventos, por ejemplo, qué estabas haciendo el jueves pasado a esta misma hora, qué hiciste tu último cumpleaños, entre otras. Y esta memoria necesita un esfuerzo tuyo para poder traer esos recuerdos a tu mente. En la memoria semántica es una memoria más de asociación, en donde si yo te digo Independencia de México, tú puedes pensar en Miguel Hidalgo, españoles, guerra, etcétera. Es memoria de asociación. Y la memoria de trabajo es la memoria que dura poco así que en tus reservas de memoria, pero sirve lo suficiente para recordarlo para cuando lo necesitas. Por ejemplo, cuando te dictan un número de teléfono y dicen, apréndete este número porque me lo vas a repetir en 5 minutos, te lo aprendes, pero realmente pasa una hora y ese número ya se te olvidó. Esas 3 memorias se van a ver afectadas principalmente y es lo que nos va a dar las características clínicas del Alzheimer. La memoria de procedimiento, esa es más, por ejemplo, cuando estamos manejando en una ruta que ya conocemos y que incluso hasta perdemos de vista el camino, entre comillas, por estar en nuestros pensamientos, pero la memoria de procedimiento te mantiene pues manejando bien y sin chocar. Esa es otro tipo de memoria, es una memoria implícita y esta casi no se ve afectada en Alzheimer. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Algo que hay que tener en claro es que todas las enfermedades neurodegenerativas son multifactoriales. No hay un solo desencadenante y no hay una sola cura, por ende. Pero principalmente, y si se acuerdan de las palabras que pusimos al inicio de esta patología, hablábamos de beta-amiloides, de las marañas fibrilares de Tau y la demencia. ¿Qué pasa con el beta-amiloide? Uno suele escuchar beta-amiloide y suele alterarse, suele pensar en enfermedad. Sin embargo, el beta-amiloide en condiciones fisiológicas no es malo, de hecho es bueno. Aquí podemos ver que el beta-amiloide en concentraciones fisiológicas ayuda a la producción de acetilcolina en el hipocampo, lo cual directamente ayuda a potencializar la memoria. Entonces, no vean el beta-amiloide como algo malo, véanlo cuando está en concentraciones que no deben ser. Bien dicen que la dosis hacia el veneno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando lo tenemos en concentraciones patológicas, es cuando vamos a tener toda esta cascada fisiopatológica. Y bueno, la pregunta también podría ser, ¿y por qué ahora lo tenemos en concentraciones patológicas si todo iba bien? Y bueno, voy a intentar anotar para que sea un poco más gráfico todo. Normalmente el ser humano tiene lo que es la alfa, la beta, la gamma y la delta secretasa. Estas son proteínas que se dedican a cortar el beta-amiloide en las porciones y en las cantidades indicadas para que funcionen bien. Normalmente lo que usamos, en los seres humanos que no tenemos esta patología, usamos la alfa y la gamma, que esto lo corta a niveles fisiológicos. Sin embargo, si por razones ya sea genéticas, otra vez todo esto es multifactorial, hay cierta carga genética, cierta carga epigenética que se va afectando conforme los hábitos, como la dieta, el fumar, entre otras, a lo largo de la vida. Si por alguna razón cambiamos a utilizar más la beta o la delta, estas secretasas no cortan el beta-amiloide como deberían, lo cortan en pedazos más grandes y estos pedazos más grandes tienden a polimerizarse y a hacer las famosas placas de beta-amiloide. Entonces ya tenemos aquí la razón de esto. Esto es una teoría de las más aceptadas. Otra vez, todo es multifactorial. ¿Qué pasa entonces con las concentraciones patológicas de beta-amiloide? Lo que va a pasar es que tenemos una disfunción mitocondrial y ustedes saben que si la mitocondria falla, esa célula tiende a morir porque no puede hacer todos los procesos de respiración, cadena oxidativa que debe hacer. Y cuando muere de una manera patológica, cuando no es apoptosis, cuando no está planeado, hay inflamación. ¿Por qué? Porque sabemos que llegan los macrófagos, llegan a hacer este debridamiento, si lo queremos ver así,
de las células que ya no sirven, que ya están muertas, y en ese afán liberan citocinas proinflamatorias que hacen que se recluten más células del sistema inmune. Estas células ahora reclutadas liberan más citocinas proinflamatorias, y todo esto hace un ambiente citotóxico. ¿Por qué? Porque se liberan especies reactivas de oxígeno, se liberan radicales libres, entre otras, que si no se controla, empieza a matar más neuronas. Entonces, lo que empezó en un sitio muy localizado puede expandirse. Y todo esto porque se hace un bucle autoalimentado en donde pues hay neuroinflamación por los niveles patológicos. Esto fue el detonante, pero ahora la misma inflamación causa más inflamación. Si recordamos los niveles, la función, perdón, original del beta amiloide, recordábamos que era la producción de acetilcolina en el hipocampo. Si el beta amiloide ya no está funcionando bien porque está mal plegado, entonces vamos a tener una consecuencia inmediata que sería la amnesia temprana. Y también estos cúmulos de beta amiloide lo que van a hacer es que se ven implicados en la fosforilación de la proteína tau. Esta proteína que nos ayuda a mover vesículas a lo largo de las células y que nos ayuda también a la estructura propia de la célula. Si se fosforila además, es tóxico y crea estas fibrinas o estas marañas fibrilares de proteína tau que al final de cuentas ayudan a esta parte de la neuroinflamación a potencializarse. Y todo esto pues daña más al cerebro. Esa imagen la volveremos a ver más adelante. Y bueno, ¿cuál es el cuadro clínico cotidiano o el clásico? Es una amnesia anterógrada inicial. ¿A qué me refiero anterógradamente? A que es justamente lo que ya habíamos mencionado. No son capaces de almacenar conocimientos nuevos por esta afectación en el hipocampo. Esto pues ya lo vemos aquí, hay dificultad para aprender información nueva, y todo esto porque ya no tienen dónde almacenar y procesar, porque esas neuronas se están viendo afectadas directamente por los cúmulos de beta amiloide y de las marañas fibrilares tau. Al final de cuentas, todo esto hace que, como es una demencia, tiende a perder funciones neurocognitivas, y las actividades de la vida diaria, que son las que vemos aquí, se ven pues decaídas. Al final de cuentas, estos pacientes terminan con la necesidad de que algún tercero les ayude a muchas cosas. Y también pues pierden la capacidad de lenguaje, visoespacial y praxias constructivas. Aquí lenguaje no nos referimos a que no puedan hablar, sí pueden hablar, no estamos hablando de un daño en el lóbulo frontal, en el área de Broca, en donde se ve imposibilitada la buena fluctuación del lenguaje. Al contrario, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que en el lóbulo temporal ya no encuentran las palabras, ya no encuentran los conceptos. Entonces es como hablar distintos lenguajes, porque tú les dices algo y ellos ya no encuentran la manera de responderte, no porque motoramente no puedan hacerlo, sino porque ya no tienen el idioma, ya no tienen el lenguaje para hacerlo. Y bueno, lo que quiero ver en esta imagen, que era la que habíamos visto en la otra diapositiva, es que quiero que pongan especial atención aquí. Aún en periodos asintomáticos, cuando hay una cognición normal, ya empieza a haber depósitos de placas de beta amiloide. ¿Y esto qué quiere decir? Que el beta amiloide puede ser nuestro principal marcador para empezar a detectar estas patologías antes de que empiecen a tener pues síntomas de daño cognitivo moderado y terminan en demencia. Y específicamente la placa de beta amiloide va a jugar un papel muy importante cuando entremos a lo que es el GBA, entonces les pido que lo tengan en mente. Aquí ves una imagen, pues simplemente para que vean cuál es el daño, específicamente aquí en los hipocampos, vean cómo están atrofiados los hipocampos, vean cómo todo el lóbulo temporal está atrofiado en un paciente con Alzheimer, y vean incluso cómo, si estábamos hablando de que es una patología del lóbulo temporal, ¿por qué vemos afectado lóbulo frontal? ¿Por qué vemos dilatados ventrículos laterales? Por la misma neuroinflamación. Es una de las teorías que buscan explicar esto. Si hay una neuroinflamación intensa y crónica, ya no va a respetar solo el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el que se ve afectado porque ahí están los agregados de beta amiloide, pero el frontal y las otras partes del cerebro se pueden ver afectadas por la neuroinflamación secundaria, lo cual también es importante ahorita que entremos al GBA. Eso fue Alzheimer, una breve embarrada, y ahora vamos con Parkinson. En Parkinson, les pido que tengan en mente las palabras alfa-sinucleína, deficiencia de dopamina y alteraciones motoras. Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, la primera es Alzheimer, y bueno, ya vimos por qué es una enfermedad neurodegenerativa. Aquí, una mnemotecnia que pueden usar para sus exámenes y para la vida realmente es TRAP, T-R-A-P. Es una mnemotecnia de Estados Unidos que se puede traducir bastante similar al español. La T es de temblor, la R es de rigidez o espasticidad,
no es lo mismo, pero hay algunas literaturas que llegan a mezclarla. Bradicinesia, y ahí ustedes dicen, no seguiría la A se la pusieron a la mnemotecnia para poder hacer una palabra tal cual y que no fuera TRBP, la pusieron la A para que pueda ser una sola palabra y que sea trap. La A se la pusieron de acinesia porque en pacientes que ya tienen un estado muy crónico, la bradicinesia se torna en una acinesia total, pero realmente es difícil encontrar de primera instancia un paciente que ya llegue con acinesia. Normalmente sigue un curso de enfermedad donde primero va a haber bradicinesia antes de acinesia y la P finalmente es de postural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el temblor es postural, es un temblor en reposo, la rigidez se ve fomentada o potencializada en ciertas posiciones, entre otras. Puede haber también trastornos oculares, los ojos también se mueven y puede haber dificultades para moverlos, y disfunción autonómica. Aquí también les pido un poco de su atención porque la disfunción autonómica se ve principalmente en funciones de esfínteres, se ven trastornos en la micción y sobre todo en motilidad gastrointestinal. Hay veces que los pacientes llegan con hilio, hay veces que los pacientes llegan al contrario con muchas evacuaciones descontroladas, todo esto pues a nivel gastrointestinal. Ya más o menos pueden ir pensando a qué se va la cosa. Y hay que diferenciar, eso es importante, del síndrome parkinsoniano. La enfermedad de Parkinson, por definición, tiene que ser producida por una deficiencia de dopamina secundaria a una muerte de las células dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia negra y que específicamente están en la pars compacta de esta sustancia negra. Si no es eso, pueden encontrar pacientes que tengan 2 o 3 de la mnemotecnia de TRAP, pero si no están teniendo una muerte de células dopaminérgicas, por definición no es enfermedad de Parkinson y puede ser un síndrome parkinsoniano, que puede ser, por ejemplo, secundario, y este es muy frecuente, al uso de antieméticos, sobre todo metoclopramidas. La metoclopramida bloquea la acción de la dopamina en sus receptores D2 y si bloqueas sus receptores, pues básicamente estás haciendo la función de como si no hubiera dopamina. Entonces, pacientes que consumen mucha metoclopramida desarrollan este síndrome parkinsoniano, pero este síndrome parkinsoniano se va a curar cuando retiremos la metoclopramida. Una vez que retiramos la metoclopramida, la dopamina vuelve a tener función en sus receptores y todo vuelve a la normalidad. No así en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, como ya había mencionado, hay una incapacidad para generar y controlar movimientos, secundaria a una disminución de la producción de dopamina, que es causada por una muerte de células dopaminérgicas en la sustancia negra, en su pars compacta, y afecta la vía nigroestriatal. Si se acuerdan, tenemos 4 vías en donde actúa la dopamina, que es la nigroestriatal, la mesolímbica y la mesocortical, que esas tienen que ver con la enfermedad de... es una enfermedad psiquiátrica, ahorita me viene a la mente. Y tenemos la tuberoinfundibular, que más allá de su relación en el control de la prolactina, pues no se le ha visto mucha función. Es esquizofrenia. Mesolímbica y mesocortical tienen interacción en la enfermedad de esquizofrenia, pues ya saben que es por exceso de dopamina ya. En este caso tenemos lo contrario, que es una disminución de dopamina, porque se están muriendo las células, justamente aquí en el mesencéfalo. Aquí tenemos varios núcleos, como pueden ver es el núcleo del tercer par, el núcleo rojo, y aquí está la sustancia negra. Lo mismo, aquí está otra vez ahora el mesencéfalo y aquí está la sustancia negra y pueden ver cómo se va disminuyendo esta sustancia porque se están muriendo las células en una persona con Parkinson y en una persona normal. Pues esto es más o menos lo que ya les había comentado. La sustancia negra está relacionada directamente con el núcleo estriado, que está compuesto por el caudado y el putamen, y ayudan a controlar la motricidad. Muy brevemente vamos a ver estas vías. Tenemos un impulso de la corteza motora primaria, giro precentral, en lóbulo frontal. Este impulso viene y llega hasta el núcleo estriado, como ya lo habíamos visto, que está conformado por el caudado y el putamen. Este impulso va a llegar aquí al putamen y va a mandar, este impulso es, por decirlo así, para activarlo. Se activa el putamen y el putamen naturalmente libera GABA. Libera GABA hacia el globo pálido interno. Y sabemos bien que GABA es un inhibidor a nivel del sistema nervioso central. Al inhibir al globo pálido interno, el globo pálido interno ya no puede hacer su función normal, que es inhibir al tálamo. Entonces, esta inhibición se ve inhibida, por lo cual el tálamo puede actuar a libre manera y da una retroalimentación a la corteza motora. Por ende, y resumiendo,
La vía directa es una vía que fomenta el movimiento, porque todas estas inhibiciones se ven inhibidas y podemos hacer el movimiento a libre albedrío. Por el contrario, en la vía indirecta, tenemos el mismo impulso de la corteza motora que llega otra vez al núcleo estriado, al putamen, perdón, y el putamen ahora, en vez de ir al globo pálido interno, va a ir al externo. Vean bien la diferencia. Otra vez, sabemos que el putamen va a mandar GABA. Va a dar GABA al globo pálido externo y se inhibe la función natural del globo pálido externo, que es mandar GABA al núcleo subtalámico. Entonces, esta inhibición se vio inhibida. Esto ya nunca llegó acá, por lo cual el núcleo subtalámico está activo y manda glutamato, que esto activa. El glutamato sabemos que es un activador. Al activar al globo pálido interno ahora, ¿qué es lo que hacía el globo pálido interno en condiciones normales? Inhibía al tálamo. Entonces, esto ahora sí está sucediendo, se inhibe al tálamo y entonces esta retroalimentación con la corteza motora ya nunca se dio porque fue inhibida por el globo pálido interno. Eso es lo que pasa en las dos vías. Y tú me vas a decir, oye Germán, perfecto, pero ¿qué tiene que ver la dopamina con eso, no? A eso vamos. Aquí abajo está la sustancia negra, que es donde se produce la dopamina en su pars compacta. Y lo que va a pasar, si recuerdan, estábamos hablando de los receptores D1 y D2. En la vía directa, aquí va a haber receptores D1, mientras acá va a haber receptores D2. El D1 es un receptor excitador. Cuando se acopla la molécula, se excita. En el D2 es un complejo inhibidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si mandamos dopamina acá y esto excita, al igual que la corteza motora excita, pues realmente están haciendo la misma cosa y si esto ya estaba potenciado, se potencia al doble, por así decirlo, ¿no? En términos burdos. Por el contrario, si aquí estamos haciendo completamente lo opuesto, y a esto habíamos dicho que la vía indirecta era una vía inhibidora del movimiento, entonces si hace lo contrario va a potenciar el movimiento. Sintetizando, la dopamina hace que se promueva el movimiento, tanto en la vía directa como en la vía indirecta. En la vía directa apoya lo que se hace naturalmente y en la vía indirecta hace lo contrario a lo que haría naturalmente solo el impulso de la corteza motora. Para fines prácticos, otra vez esto fue una explicación muy sencilla y muy rápida, pero para fines prácticos tengan en mente que la dopamina en ambas vías hace que el movimiento sea adecuado, se fomente. Ahora bien, piénselo a la inversa. Si tenemos la deficiencia de dopamina porque se están muriendo las células que la producen, ¿qué vamos a tener? En ambas vías, el movimiento se va a ver inhibido. Entonces, por eso vamos teniendo esta bradicinesia y esta cinesia crónica. La etiología del Parkinson es multifactorial otra vez. Hay una gran carga genética, está el gen Parkin, entre otros. Hay genes que afectan la producción de alfa-sinucleína, que tengan mucho esto en mente cuando entremos a GBA. Va a haber falla mitocondrial, como lo había en Alzheimer. Se cree que exposición a magnesio, aluminio o arsénico y a ciertos pesticidas pueden fomentar el desarrollo de Parkinson. Es más común en hombres mayores de 50 años y hay cierta relación con algunos traumatismos. Finalmente, vamos a ver la patología neurodegenerativa aguda que les quiero presentar, que es leve 6 isquémico o mejor manejado en artículos como stroke. Y pues bueno, se trata de una isquemia cerebral. Usualmente debuta con alteraciones focales y hay un deterioro progresivo que es la herida secundaria si este no se controla. Y esto es importante de especificar, si esta no se controla. Muy rápidamente, tenemos dos tipos de strokes, el isquémico y el hemorrágico. El 80% va a ser isquémico, es mucho más común. ¿Y qué pasa? Pues que debido a una obstrucción va a haber un impedimento de que llegue el oxígeno a una cierta zona del cerebro. Eso es la definición común. A mí me gusta agregar metabolitos, porque no solo viaja oxígeno en la sangre, viajan también metabolitos, viaja glucosa, y la sangre per se, una vez que pasa por los tejidos y se hace este intercambio entre arterias y venas, también hay filtración, se lleva lo que ya no sirve de esa zona a otros lugares del cuerpo. Todo esto se ve privado. ¿Qué puede ser? Puede ser un endurecimiento de la arteria, una arteriosclerosis, puede ser un vasoespasmo, un émbolo, un trombo. Hay muchas etiologías, pero quiero que pongan más atención en los factores de riesgo. Hay 4 muy bien identificados que son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hiperlipidemia o dislipidemia y la diabetes mellitus tipo 2. 3 de estos 4, específicamente la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes, tienen que ver con algo que seguramente ustedes ya conocen, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una alteración endocrina
en donde hay un estado de inflamación crónica, de bajo grado, eso sí, pero es crónica, y todo el tiempo estás inflamado. Tengan eso en mente también para el GBA. Y bueno, les explico un poco esto de la herida secundaria, porque también es importante. Cuando tenemos una obstrucción de este lado, esta zona que ven en negro es la herida primaria, es la zona que directamente se está viendo afectada por la obstrucción sanguínea. Sin embargo, ¿qué vimos tanto en Parkinson como en Alzheimer? Que las células que se mueren por necrosis generan inflamación, porque es la respuesta natural del sistema inmune ante las células que se están muriendo. Entonces aquí llegan las células de la microglía y comienzan a generar una respuesta inflamatoria que, si no se controla, pasa de ser una zona localizada ahí a algo que se puede ir extendiendo más y más y más. ¿Por qué? Porque hay inflamación. Y como vimos en la imagen de la tomografía en Alzheimer, aunque la afección esté aquí en el lóbulo temporal, se puede ir a otros lugares. Lo mismo va a pasar acá si no controlamos esa inflamación. El cuadro clínico no me voy a detener en eso porque ya es momento de pasar al otro tema, pero suelen debutar con afectaciones correspondientes al lóbulo, en donde se vio esta interrupción del flujo sanguíneo. Y principalmente la arteria más afectada, eso pregunta de examen, al menos fue en mis exámenes de neuro, la arteria más afectada es la cerebral media. De acá, pues el diagnóstico, hay que ser muy, muy rápidos. De hecho, está la mnemotecnia FAST, que es para ver expresiones faciales, el habla y sobre todo el tiempo que llevamos, el tiempo en el que nos tardamos en llevar al paciente a un centro hospitalario va a ser determinante. Más allá de eso, que eso ya va a la clínica, con fines de esta plática, quiero que se enfoquen en esta imagen de aquí, donde otra vez vemos que la afección primaria fue el sitio donde estuvo la oclusión. Sin embargo, la afección secundaria puede ir a otros lugares. ¿Y por qué, a diferencia del diagrama que les dibujé en la diapositiva pasada, esta herida está acá y no aquí como en capas? Porque también se ha visto que en zonas vulnerables del cerebro, por ejemplo, si aquí de joven este paciente tuvo un impacto o un trauma muy severo que dañó o dejó dañada esta zona, ante un evento de estrés agudo de gran magnitud, como puede ser el propio stroke, esta zona se puede ver afectada directamente por la neuroinflamación secundaria al evento de estrés agudo. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que hay que controlar esa neuroinflamación, hay que buscar qué la está causando y hay que controlarla para evitar justamente esta neurodegeneración secundaria, que es completamente evitable. Dicho esto, podemos pasar ahora sí al segundo tema. Ya vimos un breve repaso de las enfermedades neurodegenerativas que íbamos a tocar y ahora vamos a lo que es el gut-brain axis. Quiero que tengan en mente que el eje intestino-cerebro y sobre todo el sistema nervioso entérico se ha considerado como un segundo o un microcerebro porque tiene incluso cierta autonomía una vez que se separa del sistema nervioso central. Está interconectado y esta interconexión es bilateral. No solo es el sistema nervioso central dándole indicaciones al sistema nervioso entérico, el entérico también le puede dar indicaciones al central, y todo esto va a ser un cofactor para el desarrollo, pronóstico y seguimiento de enfermedades. Vamos a ver en qué consiste más a detalle. Es un término utilizado para describir la relación, no solo de la microbiota, pero en su mayoría lo es, la microbiota. Tiene que ver también con metabolitos, como lo vemos acá, citocinas, hormonas, y reacciones que afectan bilateralmente el intestino y el sistema nervioso central. Esto no es un término nuevo, hay teorías alusivas desde los años 90, y a mí la verdad, no sé si a ustedes les llama la atención, pero el simple hecho de que si a mí me da hambre y tengo 15 minutos para que me den comida antes de que sea una persona completamente irritable, un monstruo, alguien completamente ajeno a quien soy hoy ahorita mismo, que no tengo hambre. Teniendo eso en mente, no sé por qué a nadie se le había ocurrido antes, que quizás podría estar conectado el intestino con el cerebro. Pero bueno, desde los años 90 hay registro de estos estudios, de estas teorías, y sobre todo ha sido potencializada de 2010 a 2020. Como toda triada, perdón, en medicina nos encantan las triadas y aquí tenemos una triada de elementos. Es el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico y la microbiota. ¿Cómo se comunican? Realmente hay muchísimas y cada vez se están descubriendo nuevas maneras en las cuales el intestino se comunica con el cerebro. Una de ellas, la más evidente, sería el nervio vago, con el cual nos conectamos sistema nervioso central con los nervios que existen en el intestino. El propio sistema nervioso entérico, ahora a la inversa, es el que le da indicaciones al cerebro, tanto por el vago, por
los ganglios que tenemos paramedulares, al lado de la médula espinal. El hipotálamo, vamos a ver también cómo tiene un fuerte impacto en el intestino, porque, y ahí va con el punto 2, la liberación de hormonas. Retomemos el ejemplo del stroke. En el stroke, que es un evento de estrés agudo, ¿qué pasa cuando uno tiene estrés? Se activa el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, donde se libera CRH, ACTH y cortisol respectivamente. Y el cortisol, y lo han visto cuando de repente los espantan, si los persigue un perro, cuando entran en estrés, lo primero que sienten, bueno, son las ganas de correr, evidentemente, pero ¿qué pasa a nivel intestinal? Se detiene todo, se detiene la peristalsis, se detiene la irrigación, ya no es la misma, entre otras. Todo esto fue a nivel hormonal. También cuando hablamos de hormonas, es importante que sepan que el intestino puede producir, ya sea directamente por sus células, en ciertos casos, o por las bacterias que viven en él, pueden producir hormonas como lo es la serotonina, GABA, histamina, entre otras. Vamos a hablar un poco más de eso en unos momentos. El sistema inmune, y este va a jugar un rol importantísimo, junto con los metabolitos liberados a la sangre y el flujo vascular. Vamos a detallar un poquito más cada uno de ellos. El nervio vago, el sistema nervioso entérico y el sistema autónomo, pues ya vimos el sistema autónomo, ya les di el ejemplo del estrés, cuando estamos hablando de hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. El nervio vago pues le da indicaciones también para que tenga la peristalsis, entre otras, pero puede haber respuesta ante ciertos estímulos químicos y físicos que vayan al sentido opuesto, y vamos a hablar más adelante de ellos. Liberación de hormonas, como ya les había mencionado, hay muchos grupos de bacterias que pueden producir lo que es dopamina, lo que es GABA, lo que es histamina, serotonina y acetilcolina. Y esto, si ya empiezan a hacer la relación con lo que vimos de detalles de las patologías, van a poder entonces empezar a tener una idea de cómo es que se va a ver afectado cada una. El sistema inmune y el circulatorio, esta parte me encanta, porque hay un estado proinflamatorio. Sabemos, volvamos a tomar el ejemplo del síndrome metabólico, si estamos en un estado inflamatorio crónico, secundario a que tenemos muchos adipocitos, a que la microbiota intestinal ya no es la misma, se cambió por microbiota con un perfil proinflamatorio, esta inflamación que se genera en el intestino va a generar dos cosas. Una, como todo proceso inflamatorio, sabemos que los vasos sanguíneos y el epitelio se empieza a separar, todo se vuelve más laxo para que migren células inflamatorias, entre otras funciones. La pared intestinal se va a volver más laxa, las uniones intercelulares se van a hacer más débiles y pueden migrar bacterias que te pueden terminar dando una bacteremia y que pueden llegar por la sangre hasta el cerebro. Y si sabemos que un estado inflamatorio crónico hace eso en el intestino, hace lo mismo en el cerebro. En el cerebro tenemos la barrera hematoencefálica, que lo van a ver resumido en las diapositivas como BBB, porque está como Blood-Brain Barrier, pero si pasa eso en el intestino, es evidente que pasa también en el cerebro. La barrera hematoencefálica que está ahí para protegernos de que justamente estas bacterias, estas citocinas no entren al cerebro, se ve más, la palabra en inglés es leaky, se ve más, me llega a la mente la traducción de aguado, más endeble, y estas células y estas bacterias y estas citocinas pueden atravesar y generamos otra vez neuroinflamación, que ya vimos todas las consecuencias de la neuroinflamación. Migran bacterias, y por ejemplo, vimos que las bacterias pueden secretar hormonas. Así como secretan hormonas, pueden secretar ciertos péptidos, y se ha demostrado que hay bacterias que secretan péptidos directamente amiloides, como puede ser E. coli, como otras bacterias, como proteobacterias, que secretan péptidos similares al beta-amiloide. Y si ustedes están familiarizados con el término mimetismo molecular, lo que puede pasar es que las células del sistema inmune identifican estos péptidos que son similares al beta-amiloide, pero no son exactamente el beta-amiloide. Las células inmunes del intestino las detectan ahí, y cuando viajan al cerebro, cuando esta información viaja al cerebro y se encuentra con péptidos, ahora sí, el beta-amiloide endógeno, el que nosotros producimos, se desencadena esta respuesta inflamatoria, porque lo que detectó allá abajo era externo. Y cuando encuentra esto, se confunden, a eso se refiere el mimetismo molecular, se confunden y desatan una respuesta inflamatoria contra algo que no deberían desatarlo. Entonces empezamos a ver cómo lo que pasa en el intestino tiene una afectación directa en el sistema nervioso central. Y vías hay demasiadas, ya vimos hormonas, ya vimos sistema inmune, ya vía sanguínea, ya vimos directamente
el proceso del sistema nervioso. Todo esto al final termina en procesos autoalimentados, porque otra vez estamos hablando de una inflamación constante, que el simple hecho de que esté la inflamación hace que haya más inflamación. ¿Y por qué entonces es importante tener una microbiota sana? Pues justamente porque se ha visto, por el contrario, que si tenemos una microbiota sana, reducimos el estado proinflamatorio, no se secretan estas hormonas que no se deberían estar secretando, ya sea en lugares que no deberían o en cantidades que no deberían, los metabolitos tóxicos ya no se secretan, la integridad del epitelio intestinal y obviamente la de la barrera hematoencefálica se mantiene sano, y también hay secreción de factores protectores, por ejemplo, el NFDB, que se ha visto que tiene capacidades de generar a corta medida, pero lo hace, neurogénesis. Eso se secreta si tenemos una microbiota sana. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que una microbiota sana nos va a ayudar muchísimo, sin embargo, una microbiota no sana nos va a empeorar muchísimo. Eso fue a grandes rasgos el GBA. Y ahora todo esto que acabamos de aprender, tanto de enfermedades neurodegenerativas como el GBA, vamos a ponerlo en integración. Quiero que tengan en mente las palabras disbiosis, inflamación, permeabilidad, toxicidad e interconexión. Ok, habíamos visto en la diapositiva de acá que si tenemos una mala microbiota nos va a ir mal. ¿Cómo podemos dañar esa microbiota, bebé? Ya me dijiste que me va a hacer mal, ¿cómo me cuido, no? Primero que nada, dieta y actividad física. Esos son los dos factores que se han visto más relacionados a una disbiosis, que es justamente esta alteración entre las familias de bacterias que viven en nuestro intestino. Naturalmente todos tenemos bacterias en el intestino y depende el perfil de estas bacterias que tengamos, si tendremos un desencadenante pues inflamatorio, como ya vimos en las diapositivas pasadas, o al contrario tendremos un perfil protector. Otra razón por la cual podemos tener esta disbiosis o alteración en la microbiota puede ser por el uso de medicamentos, sobre todo cuando los doctores recetan antibióticos cuando no deberían. Al final de cuentas, eso altera la microbiota. Condiciones de estrés constante, ya vimos cómo el hipotálamo y las glándulas adrenales pueden afectar el intestino, y si esto se repite y se repite, pues estamos alterando constantemente las condiciones del intestino, y comorbilidades, pues ya las habíamos mencionado. Hipertensión arterial, obesidad, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, entre otras. ¿Y todo esto a qué nos va a llevar? Pues justamente a la disbiosis, al perfil proinflamatorio, los procesos autoalimentados, y que esto, entre más de estos factores de aquí tengamos, más crónico se va a volver porque es más difícil eliminar tantos factores. Tenemos citocinas proinflamatorias, como ya lo habíamos visto, que aumentan la permeabilidad intestinal y la de la barrera hematoencefálica. Todo esto hace que todo lo que viaje y esté en un lado puede viajar hacia el otro, y las barreras naturales que deberían estar ahí para impedirlo ya no están íntegras, ya no lo impiden. Hay muerte celular, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y esa inflamación genera más neuroinflamación. Hay secreción inadecuada de metabolitos y hormonas, ya lo habíamos mencionado, se alteran procesos fisiológicos y hay acúmulo de proteínas o hay proteínas mal plegadas. Como ya había mencionado, hay bacterias que pueden secretar directamente beta-amiloides, hay bacterias que pueden producir alfa-sinucleína, o si no son estas dos directamente, proteínas muy similares a estas que al final de cuentas pueden alterar el sistema nervioso central. Aquí vemos un diagrama que a mí la verdad me encanta porque es bastante explícito. Este es el intestino, aquí vemos la microbiota intestinal y vemos cómo se están secretando lipopolisacáridos y distintas citocinas proinflamatorias. ¿Qué pasa aquí? Las células del intestino pierden sus tight junctions, que son las uniones que tienen entre ellas, y esto hace que se vuelvan más permeables. Al ser más permeables, se escapan bacterias, se escapan citocinas, se escapan proteínas al sistema circulatorio o directamente por el nervio vago. Y esto, al final de cuentas, ¿a dónde lo va a llevar? Al cerebro. La barrera hematoencefálica se va a ver disfuncional, y la neuroinflamación y el depósito de proteínas, que ya habíamos mencionado que se producen acá, se empieza a dar. Entonces, no es descabellado pensar que a veces, y si incluso tomamos en cuenta la línea del tiempo que les mostré en Alzheimer, a veces el desencadenante puede venir de aquí para acá, o puede verse fuertemente influenciado. Aquí todavía esto sigue en investigación y sería irresponsable el decir que una es consecuencia directa de otra, pero de que la relación existe, la hay. Y podemos ver que entonces se escapan citocinas proinflamatorias, que se escapan neurotransmisores como GABA,
bueno, estos no son neurotransmisores, los ácidos grasos de cadena corta, los depósitos de beta-amiloide que se producen aquí mismo se van, y los precursores de serotonina también. Nuevamente, y esto nada más para comparar, lo que ya habíamos mencionado a lo largo de la sesión, un estado de salud bueno del intestino mezclado con un estado de salud bueno del sistema nervioso central, se va a ver beneficiado en múltiples aspectos el paciente. Mientras tanto, en el caso opuesto, pues al contrario, todo lo que ya habíamos visto, disbiosis, inflamación, depósitos de proteínas, entre otras, y pues pueden ver justamente también la diferencia muy marcada en estas imágenes, cómo hay un cerebro íntegro contra un cerebro que ya se empieza a ver disfuncional. Vamos a hablar específicamente de las 3 patologías que ya habíamos hablado. La primera es la enfermedad de Alzheimer, y bueno, como ya había mencionado, hay acúmulo de péptidos de beta-amiloide en células epiteliales, producidas ¿por quién? En su mayoría por bacterias que no deberían estar ahí. Seguramente en los intestinos de ustedes no se están produciendo estos beta-amiloides porque su microbiota es sana, es normal, es buena. Sin embargo, cuando tenemos esta disbiosis, se empieza a producir, se cambia por estas bacterias que producen estos péptidos, y empezamos a tener este acúmulo de péptidos beta-amiloides que no deberíamos tener. Hay otras especies de amiloides, como ya habíamos hablado, existe el mimetismo molecular. Estos péptidos se pueden meter directamente en las placas de Peyer, que son placas de sistema linfoide en el intestino, y que esta va a ser la conexión para que a lo largo de todo el sistema inmune que tenemos empiecen a reconocer estos péptidos como algo externo que hay que atacar. Y cuando se lo encuentran en el cerebro, o se confunden o son directamente los mismos péptidos y los atacan. Ya hay neuroinflamación. También lo que ya habíamos mencionado, hay lipopolisacáridos y hay disfunción de las tight junctions, de las uniones intercelulares. Todo esto también muy influenciado por el mimetismo molecular, como ya habíamos mencionado. Específicamente hablando de bacterias que ya se han identificado y que producen este daño, tenemos E. coli, Salmonella, Staph aureus, que producen beta-amiloide mal plegado y otras proteínas. E. coli específicamente se ha visto que en células in vitro, simulando el intestino, se produce no solo el beta-amiloide, sino también la fibrogénesis de estas marañas de Tau. Hay alteración en la producción de GABA y serotonina, secretadas igual por esta microbiota, y disminuyen los ácidos grasos de cadena corta, eso quiere decir las SCFAS. ¿Y qué pasa? Que se ha visto que cuando hay disminución de estos ácidos grasos, hay una disminución cognitiva, sobre todo en la memoria. Hablando de Parkinson, específicamente el Helicobacter pylori, se ha visto que en pacientes que ya tienen el diagnóstico y que están siendo tratados con levodopa, sabemos que ese es el tratamiento para Parkinson, disminuye su absorción. Disminuye la absorción de levodopa, y además hay erradicación más bien, perdón, si la erradicamos, mejora la sintomatología. Entonces, en pacientes que ya tenían el diagnóstico de Parkinson, se infectan por Helicobacter pylori, disminuye su absorción de levodopa, pero si quitamos el pylori, el Helicobacter, va a haber una mejoría en la sintomatología. Entonces, se ha visto claramente que el Helicobacter pylori influye directamente en la absorción del tratamiento. Están las familias de proteobacterias, roseburias, entre otras, que se han visto que estas bacterias, que no deberían estar en el intestino de manera normal, generan un estado proinflamatorio, porque constantemente están generando citocinas proinflamatorias que se pueden ver asociadas con los síntomas gastrointestinales. ¿Se acuerdan de los síntomas autonómicos que mencionamos en Parkinson? El estreñimiento, entre otras. Se piensa que puede ser directamente por la presencia de estas bacterias. Y también hay cierta relación con la inestabilidad postural y la marcha. ¿Qué más? Sabemos que también hay bacterias que producen alfa-sinucleína, y esto se ha visto en biopsias de pacientes pues, que desafortunadamente ya fallecieron, pero que tenían el diagnóstico de Parkinson. Y la pregunta cuando se encontraron esto era ¿por qué hay alfa-sinucleína en el intestino? Si normalmente esta es una proteína, quizás olvidé mencionar eso al inicio, es una proteína que ayuda en la sinapsis en el sistema nervioso central, una de sus muchas funciones. Entonces, ¿por qué habría de esas en el intestino? Y pues la teoría es que hay bacterias que las secretan, y al ser captadas, como vimos que sus funciones son a nivel de sinapsis, al ser captadas por los distintos nervios, el vago, entre otras, estas pueden tener un flujo retrógrado hasta el sistema nervioso central. Entonces, no solo
no solo es la alfa-sinucleína que se está produciendo en el cerebro y que se está acumulando ahí, sino también la que le llega del intestino. La disminución de los ácidos grasos de cadena corta, ya habíamos visto que están involucrados en la cognición, en la memoria, y también han visto que si aumentamos estos ácidos grasos de cadena corta, mejora los síntomas motores. Existe, y esto está muy bien documentado, que a nivel sérico, a nivel de pruebas sanguíneas en pacientes con Parkinson, hay un aumento de citocinas proinflamatorias como IL-1B, IL-6, el TNF-alfa, que si hacemos toda esta relación con lo que ya hemos explicado, puede indicar el por qué se está teniendo esta permeabilidad intestinal aumentada, esta permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica, que al final daña toda la unidad neurovascular por la propia neuroinflamación y porque se pierde esta función protectora. Hablando de EB6 isquémico específicamente, perdón, hablando del EB6 isquémico, se ha visto, y esto es muy interesante porque aquí hay estudios de cómo afecta la microbiota antes del stroke, del evento. Se ha visto que existe microbiota predisponente, ¿como cuál? Como las proteobacterias que ya vimos en Parkinson. Si nosotros tenemos un estilo de vida con una dieta mala, con mal ejercicio, abuso de antibióticos, entre otras, estamos generando un cambio en nuestra microbiota. Y esta microbiota, al final de cuentas, nos puede predisponer, como ya vimos, a estas enfermedades de Alzheimer, de Parkinson, pero también a un peor pronóstico ante eventos agudos, como puede ser un EB6 isquémico. Si tenemos esta microbiota proinflamatoria, se ha visto en estudios murinos que el grupo que tiene una microbiota proinflamatoria contra el grupo normal, una vez que se les hace la oclusión de la arteria media, tiene un peor pronóstico el que tenía una microbiota que ya estaba en un estado proinflamatorio. También, como ya había mencionado, hay un aumento de proteobacterias posterior al evento. O sea, una vez que ya pasó este evento de estrés agudo, pero de gran intensidad, hay un shift, hay un cambio en las bacterias del intestino y esto hace que tengamos más proteobacterias, o sea, más bacterias proinflamatorias. También se ha visto, y esto justamente confirma las teorías, que si hay un trasplante de material fecal entre las mismas ratitas que tienen la microbiota sana contra una ratita que ya sufrió el evento isquémico, mejora, hay una mejora en la microbiota intestinal y en los síntomas. Entonces, pues podemos ver que es un hecho. Hay algo en el intestino que está haciendo que o se vea más afectado o se vea mejor. Y también estos trasplantes fecales han documentado, y también no solo el trasplante fecal, sino el tener una microbiota sana previa al evento, se ha visto que reduce la herida secundaria, que ya habíamos visto que era una herida secundaria a la neuroinflamación que existió por el evento de estrés agudo. Y esta imagen me encanta porque justamente resume estas patologías que hemos estado viendo. Aquí vemos del lado izquierdo un cerebro normal, el cerebro con EB6 isquémico, Alzheimer y Parkinson. Vemos aquí en la segunda línea el tipo de microbioma que tenemos, y en todo este lado pues todo va a estar sano. Este es un microbioma sano, estos 3 microbiomas están enfermos. ¿Cómo vamos a tener la patología del cerebro? Estas son las neuronas sanas, estas son neuronas muertas, por eso están en rojo. Aquí vemos neuronas con acúmulos de beta amiloide y de proteína tau, y aquí vemos neuronas con acúmulo de alfa-sinucleína. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Pues evidentemente este ratoncito no va a tener nada. Aquí va a tener hemiparesia, sobre todo acuérdense de la dominancia de los hemisferios. Tenemos aquí las deficiencias neurológicas y aquí los trastornos motores. Lo importante aquí es, vean esto, la microglía de este ratoncito está sana, mientras en estas 3 está alterada. La respuesta inmune a nivel intestinal aquí está sana, mientras estas 3 están alteradas. La permeabilidad y la motilidad de los intestinos aquí está sano y estas 3 están alteradas. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que esto no es casualidad, no es algo de que son eventos separados, completamente independientes, no. Están relacionados y, como ya hemos visto a lo largo de esta sesión, unos pueden llevar a otros, unos pueden propiciar a otros y unos pueden verse incluso involucrados en un peor pronóstico antes de que te ocurra el evento. Entonces, está más que comprobado, no es casualidad, hay una fuerte relación, y si existe una fuerte relación, se pueden empezar a buscar nuevas terapias. Aquí otra vez, simplemente un resumen de cómo es en una neurodegeneración aguda. Tenemos el infarto y el evento isquémico. Se activa nuestro eje de estrés, que ya sabemos que es el hipotálamo, pituitaria y adrenal.
manda el cortisol, entre otras hormonas, y pues aquí abajo lo que va a haber es una respuesta inflamatoria, porque al final de cuentas esto no es normal. Se van a liberar ciertas citocinas, se va a hacer más permeable la barrera intestinal. Estas citocinas, estas células inflamatorias van a migrar por el sistema circulatorio y van a llegar acá a generar más inflamación y a potenciar directamente la herida secundaria. Por el contrario, aquí en una enfermedad crónica, aquí vemos, por ejemplo, estas pueden ser acúmulos de beta-amiloides, que vean aquí cómo por medio del vago y otros medios nerviosos están yendo bidireccionalmente. Tanto unos van hacia abajo como otros van de lo propio que producen las bacterias, que ya son unas bacterias con un perfil proinflamatorio, con un perfil completamente disbiótico, van a subir, van a migrar hasta el cerebro y van a fomentar que esta acumulación de péptidos que no deberían estar ahí, esta inflamación secundaria, toda esta neuroinflamación se va potenciada. Por otro lado, lo que ya habíamos visto también, por el sistema circulatorio, otra vez, aquí aumenta la permeabilidad, aquí también en la barrera hematoencefálica, y todo se va a ver más potenciado en una cuestión o hablando específicamente de inflamación. Esto me lo voy a saltar porque creo que ya sería repetitivo. Y bueno, vamos al último tema de la sesión de hoy, que sería la investigación actual y el futuro en la medicina. Les pido que se queden con modelos replicables, fiables y seguimiento en el tiempo, porque realmente estos son los retos que se están enfrentando, estamos enfrentando al momento de hacer investigación en este campo. ¿Por qué? Porque modelos reproducibles. El problema es que para hacer un modelo in vitro que te reproduzca estas dos variables, que son tu intestino y tu cerebro, es muy difícil porque no puedes generar un cultivo que sea compatible con la vida de ambos tipos celulares, porque tanto las células neuronales necesitan un ambiente como las células gastrointestinales necesitan otro. Realmente generar un cultivo que tenga los nutrientes y el ambiente que necesita cada célula y que puedas ver la interacción entre las mismas es realmente difícil. Entonces, lo que se hace, sobre todo aquí, bueno, están viendo la comparación entre dos tipos de cultivos, uno es con microfluidos y otro es con pozos, pero realmente son de células del intestino. Aquí pueden ver las bacterias, el epitelio, y aquí, gracias a este tipo de cultivos, se ha visto, por ejemplo, lo de la Escherichia coli, que puede sintetizar beta-amiloide y que puede, incluso a nivel in vitro, hacer estas marañas fibrilares de Tau. Eso nos ayuda, pero ahora, ¿cómo comparas eso con el cerebro? Ya vimos que sí, la bacteria por sí sola puede generar esto, pero esto que está generando la bacteria puede afectar al cerebro. Esa es la pregunta. Entonces, esto no lo puedes responder con un modelo in vitro. ¿Qué se buscan? Modelos animales, claro, evidente. Pero, ¿cuál es el problema? Usualmente, y seguramente muchos de los artículos que han leído, si es que tienen la oportunidad de estar leyendo cosas relacionadas a neuro, es que se utiliza el cerebro del ratón. ¿Por qué? Porque es muy similar en su comportamiento al del humano. ¿Cuál es el problema? Que aquí no solo estamos evaluando el cerebro, ahora tu problema es el contrario. El intestino de la rata no es tan buena, no es tan similar, no es buena para hacer estas comparaciones porque simplemente la dieta del ratoncito es distinto, no come lo mismo que el humano y por lo tanto no genera las mismas bacterias que tiene el humano. Y se está migrando últimamente a modelos caninos, porque el perro sí puede comer carne, el perro sí puede comer algunas razas, es evidente, leche, entre otras, que fomenta el que puedas tener una microbiota similar a la que tendría el humano. Entonces, realmente hay distintos estudios, hay unos que siguen prefiriendo usar modelos morinos, hay otros que están migrando a modelos caninos, pero realmente lo que se está viendo en muchos de ellos es lo mismo. Existe una asociación, mucho tiene que ver el perfil de la microbiota que tienes y mucho tiene que ver la inflamación que esta microbiota produce. Al final de cuentas, en investigaciones en humanos sí existen, pero nos enfrentamos a ciertos factores como el que cada uno de nosotros tiene un perfil genético distinto. Entonces, a veces hay sesgo entre si los resultados que estás obteniendo se deben directamente a que modificaste la microbiota o si este grupo de personas, no es lo mismo comparar a un grupo de asiáticos con un grupo de latinos, porque simplemente contamos con características genéticas distintas. Tratamientos actuales, no puedes saber si realmente tu terapia de suspender una microbiota, bueno, de modificar una microbiota o lo que sea que estés haciendo a nivel intestinal, es la causa de su mejoría
o el tratamiento que está recibiendo ya el paciente de manera externa, porque eso sí, no puedes dejar a los pacientes sin tratamiento. Llámese levodopa para Parkinson, llámese memantina para Alzheimer, no los puedes dejar sin tratamiento. Entonces, uno de los retos es saber si realmente lo que tú estás haciendo es lo que está modificando la enfermedad o es el tratamiento que ya tiene. Otra de los factores que tenemos en contra son las comorbilidades, porque si un paciente tiene síndrome metabólico contra alguien delgado, pero que también tiene Parkinson, bueno, no alguien delgado puede tener síndrome metabólico también, alguien que no lo tiene, pues entonces ya también empieza a sesgarte. Y la otra es el seguimiento en el tiempo, porque desafortunadamente, pues muchos de estos pacientes, como vimos al inicio, sobre todo en Alzheimer, son pacientes ya de la tercera edad, donde para hacer estudios longitudinales, pues a veces no les alcanza la vida, tristemente, y las investigaciones quedan inconclusas. Sin embargo, sigue siendo un campo de investigación muy recurrido, y pues creo que ustedes lo han visto. Logré conectarme a la sesión del martes del doctor Acosta, donde hablaba también mucho de la influencia de la microbiota y de pues todas las bacterias que viven en nosotros, y cómo realmente hay un gran campo terapéutico y de investigación a nivel pues metabiogénico y a nivel de microbiota. Es un hecho, y qué bueno que ustedes tienen la oportunidad de ingresar a este tipo de sesiones, conocer más acerca de estas nuevas investigaciones que se están haciendo, porque realmente no quiero decir que es el único, hay demasiados, pero es un gran campo de actuar para la medicina. Conclusiones: el GBA juega un rol fundamental en el desarrollo y seguimiento de enfermedades neurodegenerativas. Ya vimos por qué, tanto en Alzheimer, Parkinson, stroke. Estas no son las únicas. Esto lo presento yo porque realmente, como mencioné al inicio, he tenido la oportunidad de estar muy metido en lo que son las neurociencias, pero si se acuerdan, por ejemplo, de esta película muy famosa, que es basada obviamente en un caso real, de un aceite para Emilio, no recuerdo cuál era el nombre del joven, pero ese paciente presentaba algo que se llama adrenoleucodistrofia, que por acúmulo de ácidos grasos de cadena muy larga hay neurotoxicidad. Con todo lo que estamos descubriendo de la microbiota y cómo afecta al sistema nervioso central, la terapia para este joven era ácido, era aceites, justamente por eso es la película. Pero ¿por qué no empezamos a cambiar esto del aceite con una microbiota más sana que nos pueda ayudar? Ya vimos que la microbiota puede secretar ácidos grasos de cadena corta, puede generar muchos metabolitos que, si bien algunos son contraproducentes, si las sabemos moldear, pueden ser producentes. Entonces, hay que investigar mucho más, no solo para enfermedades neurodegenerativas, para muchas otras enfermedades todo está conectado. Resalta la importancia de buenos hábitos dietéticos y la responsabilidad del médico al recetar antibióticos. Es muy importante que mantengamos un buen estado físico, pues eso es evidente, lo hemos visto en todas las clases, y también saber cuándo sí recetar antibióticos y cuándo no, porque ya vimos que si bien una o dos veces no puede tener más conflicto, si todos los médicos se dedican a solo recetar antibióticos, antibióticos y antibióticos, pueden predisponer a este tipo de enfermedades. Se postula como una nueva terapia coadyuvante. ¿Por qué coadyuvante? Porque otra vez todas las enfermedades neurodegenerativas son multifactoriales. No hay una sola causa, no hay una sola terapia. Entonces, esto también hay que tener los pies bien firmes sobre la mesa, sobre el suelo, perdón, y saber y reconocer que puede ser una terapia que ayude, pero tampoco puede ser la única, porque simplemente no es la única causa. Como bien dice ahí, no es causa ni es solución. Y el estudio de modelos animales y humanos cada vez llama más la atención, pero hay que mejorar los protocolos para poderlos implementar de manera correcta y saber que realmente nuestras intervenciones están teniendo el impacto que queremos. Tenemos que respetar siempre la dignidad de los pacientes, eso es evidente, jamás los podemos dejar sin tratamiento. Y el manejo de las enfermedades neurodegenerativas, así como otras enfermedades, debe ser multidisciplinar e integral. Ahorita, y bien lo mencionaba Auriel al inicio, aprovechen el premio, porque es una fuente de contactos y de amistades que les van a servir más adelante para muchas cosas. Y no saben si de las 50 personas que estamos conectadas aquí ahorita, 10 de ellas van a ser sus colegas, 10 van a estar tratando pacientes con 5 de ellas, entre otras. Siempre trabajen en equipo, y también hay que tener la humildad de saber que, de reconocer más bien, que no solo lo que tú sabes es lo único que va a afectar al paciente. Hay 1000 cosas más, y entre más te puedas apoyar, mejor. Al final de cuentas, esta imagen es para lo mismo, porque me gusta que
toma en cuenta distintos factores. Una es la edad, otra es la dieta, pues la dieta deficiente y la respuesta inflamatoria que hay secundaria a todos estos procesos que ya mencionamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es solo la edad, como muchos piensan que el Alzheimer es una enfermedad de viejitos, no lo es. En su mayoría se presenta en la tercera edad, pero ya vimos que se puede presentar, se empieza a desarrollar desde etapas asintomáticas. No solo es la inflamación, no solo con esteroides, si lo quisiéramos ver burdamente, las vas a controlar, y tampoco solo es la dieta. Todo es un conjunto y todo se debe tratar a la par, hay que tratarlos de manera integral. Como agradecimientos especiales, pues agradezco a la Universidad del Sur de Florida, con la cual he podido hacer este tipo de investigaciones, con el doctor César B. Burlongan, aquí a mi universidad, que es el doctor Ibarra y los miembros del equipo con el cual estoy trabajando, y obviamente al doctor Mario Acosta, al doctor Uriel, por la oportunidad y por siempre estar buscando estos foros que además de servir para generar o compartir conocimientos, también nos sirve para generar una comunidad. Al final de cuentas, lo que hoy es una sesión, mañana es un colega, mañana es un abrazo, mañana es un soporte. Entonces, pues sin más, yo les agradezco y les dejo esta frase que a Uri y a mí nos gusta mucho, que es la mejor manera de alcanzar el objetivo más lejano es dando el primer paso. La mejor manera, si tú tienes una meta, la mejor manera de que la alcances, primero es iniciando ese camino y es estar bien acompañado, porque como ya vimos, se necesita un equipo para poder lograr cambiar al mundo y aquí ustedes están en un grupo de 50 personas que estoy seguro que el día de mañana los van a poder apoyar y más si generamos esta comunidad desde un inicio. Entonces, pues les agradezco mucho su atención, su tiempo y espero no haberme extendido mucho, Uri. Quedo atento a cualquier pregunta si es que está dentro de mis capacidades de poderla responder.